Este día traigo una reflexión. Voy a leer las citas bíblicas, los párrafos de la palabra de Dios, para que tengamos un contexto de lo que vamos a hablar en este momento. En el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46, la palabra de Dios dice: Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso el rostro entre las rodillas. Luego dijo a su criado: Sube ahora, mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo: No hay nada. Pero Elías le ordenó de nuevo: Vuelve 7 veces. A la 7ª vez, el criado dijo: Ve una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Elías dijo: Ve y dile a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te lo impida. Entre tanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo un gran aguacero. Subió a su carro Acab y fue a Jezreel, pero la mano de Jehová estaba sobre Elías, que se ciñó la cintura y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Saben que cuando nosotros estudiamos este párrafo de la Biblia, vemos a un hombre de mucha fe y a un hombre de mucha oración. Yo no sé cuánto tiempo tú dedicas a orar a Dios cada día, pero cuando nosotros leemos este párrafo, vemos que Elías tenía muchísima fe. Por ejemplo, el versículo 41 dice: Entonces Elías le dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. ¿Será que ya se escuchaba el ruido de la lluvia? Vamos a pedirle que nos pongan, por favor, un material que tenemos aquí para compartir con ustedes, y vamos a compartir algunos consejos que nos pueden ayudar para que nosotros lo apliquemos en las oraciones que nosotros hacemos diariamente. A veces nos desanimamos muy pronto. A veces oramos una vez, 2 veces, y como Dios no responde la oración, dejamos de orar. Dice este párrafo: el que Elías pudiese confiadamente a Acab a que se preparase para la lluvia, no se debía que hubiese evidencias externas de que estaba por llover. Queridos hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no había ninguna evidencia para que Elías le dijera a Acab: prepárate, ve, come, bebe y prepárate. ¿Por qué? Porque ya se escucha la lluvia. No había ninguna evidencia. Pero Elías tenía tanta fe en las promesas de Dios, tanta fe en las promesas, en la palabra de Dios, que él creía en Dios. Miren lo que dice la siguiente lámina. Vamos a leerlo, por favor. Dice: el profeta no veía nubes en los cielos, ni oía truenos. Qué interesante. No había evidencia, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos. No había nubes, dice la cita. Tampoco no había truenos. Expresó simplemente las palabras que el Espíritu del Señor le movía a decir en respuesta a su propia fe poderosa. Este personaje del cual estamos hablando tenía una fe poderosa. No había lluvias, no había truenos, no había evidencia, pero él le dijo a Acab: prepárate porque ya viene la lluvia. ¿Podemos hacer ese tipo de oración nosotros? Claro que podemos, porque tenemos al mismo Dios. Tenemos a un Dios que es el Dios de lo imposible. Veamos algo más que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver otra lámina, por favor. ¿Cómo fue este personaje a orar delante de Dios? En actitud humilde, su rostro entre las rodillas, suplicó a Dios en favor del penitente Israel. ¿Cómo tú oras por un ser amado?
Estamos pasando por esta pandemia, pero yo estoy seguro que más de alguno no está orando para que esta pandemia termine. Porque a veces damos por sentado las cosas, que Dios va a actuar en su momento, que Dios va a actuar en el momento preciso como siempre lo ha hecho. Pero ¿qué entonces las oraciones intercesoras? ¿Dónde queda de que usted se arrodille fervientemente y ore por su ser amado, por la conversión de un ser querido? ¿Saben que un día leí una historia de una persona que empezó a orar por 10 nombres, por 10 personas? La colocó en un papel y oró por esas personas fervientemente. A los meses, todos los nombres que habían casi en ese papel, todos se bautizaron. Solamente faltó una sola persona que se bautizó un mes después. La oración tiene mucho poder. Cuando un servidor también di mi primera campaña, que el pastor Noel Jiménez me invitó cuando estuve en mi primer distrito, yo fui a ese lugar a dar campaña. No había dado ninguna campaña. Era la primera vez que salía de mi distrito para dar una campaña de evangelismo. Lo primero que le pedí al pastor Noel, dame una lista, por favor, de personas. Quiero orar por esas personas. Y saben, queridos hermanos, la historia se repitió. Yo había escuchado esa historia y la puse en práctica. De las 10 personas que me dieron en ese documento, 9 personas se bautizaron y una más se bautizó después. Dios es maravilloso. ¿Qué más podemos aprender? Vamos a compartir otra vez la lámina, por favor. Porque, queridos hermanos, esta historia es maravillosa, que nos enseña tantas cosas que nosotros podemos poner en práctica. Dice el libro de Patriarcas y Profetas, página 318, que de paso, ahí puedes leer toda la historia que le estoy contando. Vez tras vez, Elías mandó a su siervo a un lugar que dominaba el Mediterráneo para saber si había alguna señal visible de que Dios había oído su oración. El profeta no se impacientó ni perdió la fe, sino que continuó orando, intercediendo. El siervo venía una vez. ¿Qué viste? Nada. Ve otra vez. Segunda. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna señal? No hay nada. Ve otra vez. El siervo, queridos, 7 veces fue. 6 veces vino con una aparente negativa. No hay nada. No vemos la respuesta de Dios. Tal vez Dios no te está escuchando. Pero Elías no se desesperó, ni se desalentó. Dice esta cita que Elías siguió orando fervientemente. Y cuando el siervo regresó la 7ª vez, queridos hermanos, él trajo una noticia maravillosa. Veamos la siguiente lámina. ¿Qué noticia? Como ya leímos en la palabra de Dios. Elías le envió nuevamente y esta vez el siervo regresó con la noticia: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho tú? El siervo le dijo a Elías: veo una pequeña nube. ¿Saben que eso era suficiente para Elías? Elías no necesitaba más. Elías entonces, dice la siguiente lámina, que le dice a su siervo: ve y dile a Acab, ve, súbete a tu carro, unce tu carro, desciende, para que la lluvia no te alcance. A veces nosotros queremos que Dios nos presente todo el panorama completo. Y a veces cuando no tenemos el panorama completo, a veces queremos que todo el cielo esté negro para decir: entonces ya Dios me está escuchando. Pero Elías no esperó que el cielo se oscureciera. Elías no esperó que empezara a llover. Solamente había una pequeña, como la palma de una mano, una pequeña nube. Eso era suficiente para Elías
para confiar en la respuesta amorosa de Dios. Y mira lo que dice esta cita. Esto bastaba para Elías y no aguardó que los cielos se ennegreciesen. En esa pequeña nube vio por fe que una lluvia abundante venía en camino. De acuerdo a la fe, él obró. Y de acuerdo a la fe, Dios respondió. Queridos hermanos, ¿qué podemos aprender hasta aquí? Cuando usted ore, ore fervientemente. Humíllese delante de Dios. Abra su corazón a Dios como un amigo. Dios te ama. Dios ama a tus seres amados. Hay personas que tenemos a nuestro alrededor que están sufriendo por esta pandemia. Hay familiares que hemos perdido. Hay personas que han perdido seres amados. Hay personas que en este momento tienen seres amados que están enfermos. No dejes de interceder. Ora fervientemente. No te desesperes. Sigue poniendo tu oración en la mano de Dios. Ese Dios amoroso, ese Dios que veló por esa oración de Elías, ese Dios también escucha tus oraciones. Así que no te desesperes y no veas que Dios te presente un panorama completo. Aunque sea solamente una pequeña señal, aférrate a esa señal que Dios te da. Es una señal que Dios te dice: yo te amo. Yo te amo. Yo me preocupo por ti. Saben que Dios nos ama tanto. Estamos viendo oraciones poderosas. Todos los miércoles anteriores, diferentes colegas han dado historias de oraciones poderosas que se han repetido y se están repitiendo en el presente. Usted puede ser un Elías moderno. Dios quiere usarlo para este tiempo. Para este tiempo Dios nos permitió vivir. Tal vez alguien se siente desesperado. Tal vez alguien diga: estoy encerrado en casas, salgo al trabajo con miedo, desesperado. Pero queridos hermanos, para este tiempo Dios nos ha permitido vivir. Porque para este tiempo Dios te necesita. Para que tú seas un Elías moderno. Para que nosotros oremos con todo nuestro corazón y oremos a Dios fervientemente. Quiero compartir una última lámina, creo que hay una más. Mientras oraba, su fe se aferraba a las promesas del cielo y perseveró en su oración hasta que sus peticiones fueron contestadas. No sueltes a Dios hasta que tu oración sea contestada. Y luego dice: no aguardó hasta tener la plena evidencia de que Dios le había oído, sino que estaba dispuesto a aventurarlo todo al notar la menor señal del favor divino. Qué tremendo, queridos hermanos, esta hermosa cita de la hermana Huay. No esperó que hubiera una evidencia tan grande. Él se aventuró con fe, a través de esa oración de fe, confiado en ese Dios maravilloso que usted tiene, querido amigo, queridos hermanos, queridos jóvenes. Tal vez tú estás pasando por algún problema. Tal vez, queridos jóvenes, tienes alguna necesidad en este momento. Aférrate a las promesas de Cristo Jesús. Y quiero compartir esta última lámina. Con la fe perseverante de Jacob y con la persistencia inflexible de Elías, podemos presentar nuestras peticiones al Padre, solicitando todo lo que ha prometido. El honor de su trono, escucha bien esto, el honor del trono de Cristo Jesús está empeñado en el cumplimiento de su palabra. Así que podemos orar a Dios con fe. Que Dios te bendiga mucho. Y ojalá que esta historia maravillosa nos motive para seguir confiando en el amor de Dios. Dios cuida de nosotros. Él nunca prometió librarnos del dolor o de la crisis, pero Él dijo: cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por las aguas, por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor ha prometido que en medio de las crisis de nuestras vidas, Él estará con tu familia. Él no te va a abandonar. Él estará a nuestro lado para abrazarnos fuertemente y para ayudarnos a seguir creciendo en Cristo Jesús. Conviértete en un Elías moderno. Que Dios te bendiga y que el Señor Jesús pueda estar contigo en tu corazón, en tu familia, en tu matrimonio y en tus hijos. Que Dios les bendiga.